La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Mateo 7 del 12 al 20. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. En este versículo 12, tomando la última frase de este versículo, habla de esta es la ley y los profetas. Sabemos que Jesucristo el Señor vino para cumplir la ley porque Él se hizo ley a sí mismo, para poder llevar la ley ceremonial a la cruz, clavarla ahí y darnos la nueva ley en Él, el nuevo pacto en su sangre que por nosotros ha sido derramada. Dijo la última vez que tomó la Pascua con los discípulos. Y a propósito, un paréntesis ahí, puesto que se presta a una reflexión que posiblemente hemos hecho en otra ocasión, no recuerdo. ¿Por qué si Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por qué razón comió Él la Pascua? ¿Se comió a sí mismo? ¿De qué se trata ahí? Porque dice en gran manera, he deseado comer esto con vosotros antes de que padezca. ¿Por qué esa situación ahí? ¿A qué se debe? Pues bueno, no vamos a ir a este pasaje, no lo leímos para esta ocasión, pero nada más una situación breve ahí, para tal vez retomarla en otra ocasión. Pero Él estaba comiendo el antiguo pacto para llevarlo a la cruz. Él comió el pacto antiguo que era en la carne de animales y la sangre de animales que se aplicaba a los cuernos del altar del sacrificio, símbolo de poder de la sangre de Jesucristo, como una promesa cuando se trataba el sacrificio animal hasta que Él llegó. Y cuando Él llegó, Él comió, por decirlo así, el antiguo pacto, y el antiguo pacto lo llevó a la cruz. Y luego dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. Es decir, ya no es la sangre de animales, ahora es mi propia sangre. No se trata de volver a aquellos que hemos conocido a Cristo, a los ritos del Antiguo Testamento, que fueron dados para el pueblo de Dios, para el pueblo hebreo. Para nosotros no es el Mesías, para nosotros es el Salvador, el que vino a salvarnos. El Mesías fue prometido a Israel y vendrá para ellos. Vino ya, porque Jesucristo es el Mesías. Cuando venga la segunda vez para que lo vean, van a llorar sobre él, dice la Escritura, como sobre un unigénito, porque se darán cuenta de que después de todo el Mesías será Jesús. Y no se dieron cuenta a tiempo, en su mayoría. Pero tema aparte, para nosotros es el Salvador. Y tomar prácticas ajenas a lo que Él estableció, pues es una equivocación.
La ley que tenemos aquí en este pasaje de Mateo es una ley de amor, una ley de victoria, una ley de búsqueda, una ley de honestidad, de verdad, de sinceridad. Es el abandonar todo aquello que es hipocresía, dejar todo aquello que es violencia, dejar todo aquello que tienes algún tipo de falsedad y de encontrar la manera de ver un mayor contacto con siempre el Señor nuestro Dios, la regla de oro, la benevolencia divina, la mayordomía de la verdad, todo lo que se encuentra en este pasaje. Todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es la ley y los profetas. ¿A qué se refiere? Pregunta un escriba a Jesús, ¿cuál es el mayor y más importante de los mandamientos? Y entonces le respondió, el más importante de todos es, amarás al Señor por Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo Jesús, sí, haz esto y vivirás, porque esta es la ley. Y los profetas realmente. Todo está indicado, dirigido, va a la ley del amor. Dios es amor, a la ley de Dios. Entonces, nunca debemos pedir a alguien que haga lo que nosotros no haríamos, ni para cosas buenas, mucho menos para algo que sería malo. Pero debemos tratar a los otros como quisiéramos ser tratados nosotros también. Y después viene a decir, trata de entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición. Muchos son los que entran por ella. Ahora, ¿a qué se está refiriendo esto de la puerta estrecha? ¿A qué se refiere? ¿De qué se trata? ¿Por qué es estrecha? Bueno, la puerta es Jesucristo, lo que quiere decir que para poder entrar por la puerta que es Jesucristo, es preciso conformarnos, es decir, tomar la medida, tomar la forma, tomar la imagen de esa puerta que es Jesús. Él lo dice de muchas maneras. Él explica la necesidad, no hasta lo cantamos en algunos lugares, ser como Cristo es mi anhelo, ser como Él. O le decimos, dame más de ti. O le cantamos y le decimos, que yo pueda menguar para que crezcas tú. Es lo mismo, es la misma idea. Ayúdame para crecer de tal manera que lo que sobra de mí, las cosas que mi carne busca, mis defectos, fallas, enojos, impaciencias, pecados, etcétera, que son como quien dice una carga extra de grasa encima, algo que nos impide el caminar, algo que nos engruesa la vida, echarlo fuera, quitarlo, dejar que venga el fuego de su espíritu para quemar todo aquello que nos sobra. Y luego ahí donde nos falta, y nos falta tanto de su naturaleza, de su fuerza, los complejos de inferioridad, de imposibilidades, de debilidades que muchas veces son solamente ficticias, las inventamos porque nos conviene, presentarnos como débiles, por ejemplo, cosas así, y dejar que venga su espíritu para hacernos entender. Tenemos más de lo que merecemos, mucho más de lo que somos, y no tenemos por qué sentirnos así, porque Él es nuestra plenitud. En Él tenemos la plenitud de todo, y dejar que Él crezca hasta llegar a la medida del varón perfecto. Eso es lo que dice San Pablo, ¿no? Él es la puerta, es una puerta estrecha. Alguien dirá, pero si no tengo esa forma, ¿cómo puedo pasar? Bueno, se puede pasar de todas maneras, pero hay que permitir que Él nos dé el tamaño necesario. Todo lo que la Escritura dice al respecto es mucho. Él es la puerta estrecha, no hay otra. En otra forma uno puede decir, bueno, la puerta estrecha es la cruz. Sí, Jesucristo es la cruz viviente. Él es el camino que
vino para ser crucificado y darnos esa puerta de la cruz para poder caminar con Él. Esfuérzate a entrar por la puerta estrecha. Dejar que Él quite lo que nos sobra y que Él nos dé lo que nos falta. Dejar que Él nos dé lo que internamente necesitamos para ser felices y enfrentar la vida y enfrentar las cosas y aceptar lo mismo el bien que el mal con un raciocinio certero, limpio. Todo está bien, a la larga, todo está bien, si uno puede ver el fin. La puerta estrecha. Cuando se entra por la puerta ancha, muchos son los que caminan por ella. Hay muchas desviaciones. Algunas veces hemos mencionado sobre dónde voy a poner mis pies, cuáles son las huellas que voy a seguir. Las únicas que valen la pena son las huellas de sangre y luz de Jesucristo. Habla de los falsos profetas que vienen con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Es todo un tema. Por sus frutos los conoceréis. Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos. Bueno, no vamos a hablar de la cuestión de profetas como tales. Son aquellos que vienen para advertir o decir cosas, ¿no? No vamos a hablar del aspecto religioso como tal, sino aquellos que simplemente vienen para dar consejos. Consejos, vamos a decir, dentro de una familia. Alguien cuya ambición de control puede ser la madre, puede ser el padre, puede ser a veces alguno de los hijos, puede ser alguno de los suegros, que tiene ambición de controlar el hogar propio o de sus hijos. ¿Y cuántas veces oímos decir gente de este tipo que empieza a poner cizaña y a hablar mal aún de los que son más cercanos? Alguna nuera o algún yerno que hablan con los hijos en contra de sus suegros porque no quieren que los hijos tengan trato con esos abuelos y les hablan mal de los abuelos y destruyen el amor de los nietos por los abuelos. ¿Existe? Sí, ciertamente existe. ¿O cuántas ocasiones son las suegras o los suegros los que vienen para hablar mal del yerno o de la nuera porque en alguna forma quieren seguir teniendo el control sobre sus hijos y no les preocupa la destrucción del hogar y ponen a la nuera contra el esposo o el yerno contra la esposa, diciéndoles es que a mí me hicieron o me tratan así o se portan de esta manera, cuando en realidad no es cierto. Una especie de profetas equivocados. Dice, ¿cómo vas a conocer cuando una persona te hace bien? Cuando una persona es recta, fíjate en el resultado de su vida. ¿Cuál es el resultado? Cuando alguien habla con alguien, ¿qué fruto queda? Lo que hagamos lo personal. Lo que usted les dice a otros deja buen fruto, buen sabor. Cuando usted termina de hablar con una persona, la persona se queda con el deseo de seguir adelante, de tener una nueva fortaleza, de buscar más a Dios, de tener más paz, de tener más amor para su familia, o más amor en términos generales, por todo el mundo. ¿Cuál es su fruto cuando acaba de hablar con alguien? ¿Qué sabor le deja? ¿Qué sabor queda de lo que usted dice? ¿Qué sabor queda de lo que usted hace? Deja uvas, la dulzura de una nueva entrega, una nueva decisión, un nuevo deseo. Deja espinas, el deseo de vengarse, de lastimar, de desquitarse por algo real o supuesto. Y es lo que está diciendo aquí. Prestemos atención. ¿Por qué puerta vamos a entrar? ¿Se cogen uvas de los espinos? Obviamente no. ¿Se cogen uvas de los abrojos? Ciertamente no.
fuéramos a buscar el simbolismo de estas palabras, tendríamos que hablar de sinceridad, por ejemplo, y de entrega. Pero todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Alguien me enseñó hace mucho tiempo que los árboles pueden crecer hasta cierto tamaño y si se les cuida de la plaga, dan su fruto y son buenos árboles. Pero hay árboles en los cuales el microbio, el gusano, el enemigo del árbol y del fruto, se mete por dentro y sube a través del tronco hasta llegar al fruto. De manera que el fruto se agusana, no porque el gusano haya venido de afuera y haya entrado en el fruto como tal, aunque sucede en otros frutos, pero hay frutos que nacen ya con gusanos, porque el árbol tiene gusanos. Y el mal se mete desde el principio de la vida. Qué tristeza cuando alguien es ese tipo de árbol y todo el fruto que produce es un fruto que ya nace agusanado, porque el árbol mismo está echado a perder. Tiene envenenado el corazón y no puede hacer otra cosa que envenenar el fruto. ¿Qué clase de padre? ¿Qué clase de madre? ¿Qué clase de amigo? ¿Qué clase de hermano? Por sus frutos vas a conocerlo. Puede darte materialmente todo lo que quieras, pero te ha envenenado el corazón. Te ha enseñado malos pasos y malos caminos. Recuerdo mucho un hombre, era un albañil. Estaba con él un niño de aproximadamente 6 años. Yo pasaba por la calle y vi. El albañil estaba dándole a su hijo a beber. Él estaba bebiendo una cerveza y estaba dándole al niño cerveza. Me detuve y le pregunté, no pude evitarlo. ¿Por qué le da a su hijo cerveza? Cuando es un pequeño, lo va a enviciarlo pronto. El hombre me contestó, quiero que aprenda a ser hombre. Hombre o guiñapo. ¿Qué es un hombre? Un hombre es el ser que Dios creó para ser noble, para ser ejemplo, para ser admirado, respetado por su familia. Ese es un hombre. Un hombre como Dios lo pide, es digno de todo eso, de respeto, de admiración, de cariño. Pero aquellos que dejan de ser hombres para convertirse en otra cosa, hombres, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué clase de hijos produce? ¿Qué clase de fruto tiene? Y con eso pudiéramos hablar de muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué hace el esposo de la esposa? ¿Y qué hace la esposa del esposo? ¿Cuál es el fruto final en esos casos? No puede el buen árbol llevar malos frutos, ciertamente. De la abundancia del corazón habla la boca. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y uno tendría que hacerlo de manera totalmente personal. ¿Cuál es mi propio fruto? ¿Cuál es el fruto que yo produzco? Y analizarlo pensando en los ojos de Dios. Porque el fruto es la prueba de nuestra vida. ¿Qué clase de vida ha sido la mía? Sería la pregunta lógica. ¿Y qué clase de fruto he dejado crecer? ¿En qué clase de árbol me he convertido? La palmera es un árbol muy interesante. No tiene una apariencia esplendorosa. Tiene su atractivo, pero no tiene la belleza, por ejemplo, que digo de algún árbol más corpulento, un roble, un sauce llorón. Pero todo en la palmera es útil. Raíces cortas pero múltiples. Han aprendido a aferrarse a la tierra de tal manera que los huracanes raras veces las tiran.
Tienen troncos que en los pueblos todavía se utilizan como madera y se ayudan con ellos para hacer sus techos. Se usan las ramas para cubrir y hacer techos con ellas. Tienen el fruto que está arriba. No hay nada en una palmera que no sea útil. Todo lo que son es útil. Todo. Y hay árboles que no sirven. Hay abrojos que solo son espinas. ¿Quién es? ¿Quién soy? ¿Quién somos? Solamente Jesús, solamente Dios pueden transformar lo que somos en otra cosa. Hacer de nuestro árbol un árbol bueno y quitar de nuestro corazón los gusanos que suben para echar a perder el fruto. Hacer de nosotros un buen árbol, con una savia diferente, la savia de su vida, la savia de su sangre, la savia de su palabra, la savia de su fuerza. Se puede, claro. Él ha prometido: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Él siempre está listo. De uno depende. No dejar que los gusanos se metan en la raíz. No dejar que los gusanos se metan al tronco de la vida. No dejar que los gusanos lleguen a las ramas. Pero pedir el poder de la sangre para librarnos a tiempo. Él está ahí. Y Él puede. Si uno quiere.